no hay una política de Estado adecuada en materia de seguridad. Saludos, Karina, y a través suyo a toda la teleaudiencia de Exitosa y de manera especial a los deportistas que nos han traído 9 medallas de oro, ubicándonos en un puesto estratégico, sacrificándose ellos y sin la ayuda que se merece. Así es. Dígame, general, ¿qué es lo que se necesita para cambiar el rumbo de lo cual parece que estamos atascados? ¿Estamos atascados o no estamos atascados en primer lugar? Sí, estamos atascados y lo que es peor es que no hay luz al final del túnel porque lo que se está viendo es que existen medidas desesperadas, medidas de tratar de salvarse, pero no se responde a una adecuada planificación, no se responde a un adecuado diagnóstico. Pareciera que las autoridades comprometidas no conocen el problema. El problema es multisectorial y holístico. Más o menos para poder ubicarnos. Empezamos así, ayer, antes de ayer, han estado presentando los problemas económicos del país de una manera tal en que estamos con una superinflación que hace años que no se vivía y encima una recesión terrible. Entonces la proyección es, ¿y esto cuándo se dio anteriormente a esta realidad actual? Se dio cuando Sendero Luminoso y Tupac Amaru, organizaciones terroristas criminales, dejaron al país en un problema de inseguridad jurídica, inseguridad en forma general. Entonces, con esa experiencia, hoy día debiéramos tener como norte principal en el país un objetivo nacional que el Acuerdo Nacional ha debido prever, tener un país con seguridad, con orden interno, seguridad jurídica y seguridad integral. Pero nosotros analizamos los 4 pilares de los objetivos nacionales del Acuerdo Nacional y no hablan de seguridad. Y las políticas de Estado que se han diseñado a partir de esos objetivos nacionales ubican los aspectos de seguridad de manera dispersa, de manera que nadie las toma en consideración. No hay una política de Estado adecuada en materia de seguridad. Lo que es peor es que para poder resolver un problema de esta naturaleza, cuando uno va donde el médico, cuando uno está enfermo, ¿qué hace el médico? Primero diagnostica. ¿Tienes fiebre? ¿Por qué tienes fiebre? ¿Tienes dolor? ¿Por qué tienes dolor? ¿Qué otras cosas tienes? Entonces hay un diagnóstico y en mérito de eso, el médico recién puede darte un tratamiento. ¿Y no se supone, general, que el plan Mariano Santos, este plan que va hasta el 2030, era el gran plan, el diagnóstico y que te daba las soluciones en el tema del interior para tener pues la seguridad que necesitamos? No solamente el plan Mariano Santos, sino los planes que se han hecho, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que se han hecho a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, no responden a un diagnóstico real. Responden solamente a una lectura estadística. Exitosa. Acá tenemos tantos delitos en comparación de hace 3 años, se han ido incrementando hace 2 años y este año está peor las cosas. Pero el diagnóstico no implica la lectura estadística solamente, implica la lectura estadística y determinar qué causas generan ese problema. Sí, Está claro, bien la policía, el juez, el Ministerio estamos Público. de acuerdo que es un plan multisectorial, pero si es que nosotros nos vamos a la raíz, al fondo y hacer políticas de Estado transversales, en realidad nos come la delincuencia y tiene que ir, yo sé que de la profundidad del problema que usted me habla hay que trabajarlo, pero ¿qué hacemos como medidas efectivas y que den resultados rápidamente? ¿Qué se puede hacer, por decir, ¿no? Para parar las extorsiones, para parar los secuestros que estamos viendo, para que se dejen de robar tantos celulares? ¿Qué se hace para tener cierta efectividad? El problema no está en el quehacer de la policía únicamente. Yo sé que la policía necesita mucho equipamiento, infraestructura y un montón de factores que están abandonados hace muchos años. Pero la policía, pese a estar tan mal equipada y tan mal implementada, hace el esfuerzo extraordinario y no lo digo yo, hace una semana se ha presentado unas exposiciones de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso de la República. El año pasado se pusieron 164.000 detenidos a disposición del Ministerio Público y este año estamos en noviembre y ya hemos pasado los 160.000 detenidos.
Pero de los 160.000 detenidos, ¿cuántos salen a la cárcel? En libertad. De inmediato. 155.000. O sea, el trabajo de la policía deviene infructuoso. Se ha hablado mucho de la comparación con El Salvador de Bukele. Sí, pero ojo, este problema lo tenía El Salvador. El problema que tenemos nosotros. Los maras salvatruchas no se crearon en El Salvador, se crearon en los Estados Unidos para defender a los salvadoreños, pero vieron las condiciones de impunidad del Salvador y se adueñaron del Salvador. Y para corregir eso, ¿qué se ha tenido que hacer? Simple y sencillamente lo que ha hecho Bukele es una cuestión de fuerza, obviamente con los mecanismos democráticos que se lo han permitido, y ha conseguido, ¿qué cosa? Transformar el Ministerio Público y el Poder Judicial para que las penas no estén en las leyes escritas y se queden ahí durmiendo el sueño de los justos, sino se sancione. Las leyes no son hechas para defender a los delincuentes, son hechas para defender a los ciudadanos, que son las víctimas. No podemos priorizar los derechos humanos, como decía Bukele, de los delincuentes y los criminales en detrimento de los derechos de las personas de bien, que somos nosotros. Entonces el problema está por ahí. Eso nos dicen todos los policías que vienen aquí, policías en actividad, que nos dicen que el código es demasiado garantista. Es decir, están protegiendo los derechos humanos, los derechos, o como quieran que llamarse, de los delincuentes y no de los ciudadanos de bien. Entonces, lo primero que haría usted es cambiar eso, ¿no? Y también nos dicen que la investigación es muy, muy importante y que... ¿Y por qué nos dicen eso? No hay investigación, no hay presupuesto para investigar, faltan investigadores. ¿Qué quiere decir cuando nos dicen que la investigación es muy importante? ¿Que todavía están en déficit para la investigación? Karina, la implementación del modelo acusatorio garantista del Código Procesal Penal viene exigiéndose desde 1980. En el 1992 se trató de implementar y se vio que no era posible implementar porque no respondía a la realidad peruana. ¿Qué se hizo en ese momento? Se migró del modelo inquisitivo que teníamos, no se pasó al modelo acusatorio garantista porque era demasiado y el Perú iba a sufrir las consecuencias, y se pasó a un modelo mixto. Se implementaron más de 50 artículos para ejercer control sobre la policía, para que no pueda cometer abusos y para facilitar el trabajo. Pero la investigación siempre estuvo a cargo de la policía. Ya, me lamento mucho tener que decirlo, yo soy presidente de la Asociación Alianza para la Investigación y Protección en Seguridad Ciudadana. Hacemos consultorías en temas de seguridad y estamos al día con todo lo que está pasando en el quehacer nacional. De todos los delitos, fíjense, en estos momentos hay más de 2 millones de delitos que se cometen en el Perú. ¿Sabe cuánto tiene registrado el Ministerio del Interior y la Policía? ¿Cuántos? 250.000. Pero en realidad son más de 2 millones. Y a la prueba simple, así. ¿Y por qué? ¿Cuántos celulares se roban al año? Se dice acá. 3 millones. 3 millones. Vamos a suponer que hay 1 millón de exageración que se han hecho para pasar y para recuperar delitos como denunciados como robo. Hay 2 millones. Y esos 2 millones no están registrados. Nadie investiga. Las denuncias por robos en los domicilios, por asaltos y robos a domicilios, nadie las investiga, porque este modelo acusatorio garantista nos ha llegado al extremo de que para que la policía pueda investigar tiene que abrirse primero una carpeta fiscal, y la apertura de la carpeta fiscal demora muchas veces de 6 meses a 1 año. O sea, después de 1 año te dicen, bueno, ya puedes investigar y haz esto. ¿Y ya qué vas a encontrar? ¿Qué vas a encontrar? Nada. Sí, los principios elementales para la investigación del crimen. La inmediatez. Son la inmediatez, porque el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, mientras más tiempo pasa, entonces lo que tiene que hacer es investigar de inmediato. Y no hay forma de investigar. Karina, otra cosa importante. Este modelo acusatorio garantista, cuando se lo dijimos nosotros en su momento, yo era director de investigación criminal en algún momento, y fuimos a hablar con las autoridades políticas, va a implicar una inversión extraordinaria. Pero lo primero que se tiene que invertir es en poner un sistema criminalístico. ¿Qué cosa es el concurso de todas las ciencias? La física, la biología, la anatomía, la química, todo ello. Decir, entonces, como lo que hay en Aramburú. Claro, es decir, a todos los forenses, los técnicos, a todos al servicio de ustedes. Pero déjeme ir, por favor. Nos habíamos quedado con una pregunta general y usted nos estaba diciendo que faltaba también inversión inmediata en el laboratorio de criminalística. Ahí se hacen todas las cosas para investigar rápidamente. Sí, Karina, porque esta es una realidad que no se puede soslayar.
Si tenemos un nuevo modelo acusatorio garantista, ¿qué es lo que exige el modelo acusatorio garantista? Que el procesado esté rodeado de las garantías del debido proceso. Y las garantías del debido proceso es que cuando tú acusas a alguien, tengas la prueba plena. Y la prueba plena se consigue muchas veces prioritariamente, antes que una confesión, en las pericias. Entonces, desde el 2004 que se implementó esto, se ha debido invertir en laboratorios a nivel nacional. Lima tiene un solo laboratorio en la avenida Aramburú y un complementario en la avenida España. Lima necesita, del tipo de laboratorio que tiene Aramburú, 5. O sea, ese debe existir, más otro en el norte, otro en el sur, otro en el Callao y otro en el este. Porque si no, no es posible. Pero Arequipa necesita, Puno necesita, Iquitos necesita, Trujillo, que está con una ola de criminalidad extraordinariamente elevada, necesita, Piura, y no, tienen pequeños laboratorios. Estos laboratorios responden a una realidad de hace 50 años y encima el Ministerio Público quiso sacar una ley a través del Congreso para que todo esto pase y ellos manejen todo. O sea, encima de que se llevaron la investigación y no la hacen bien, ahora quieren todo el sistema criminalístico para que copen todo y ellos manipulen las cosas a su interés y entre comillas interés. Entonces la cosa es invertir en criminalística. Pero no solamente es invertir en criminalística, debe haber una unión, una alianza entre el Ejecutivo y el Congreso, ahora que están aplicándose las leyes, porque tienen que cambiar las normas legales. Por ejemplo, tienen que darse cuenta de que hay personas irrecuperables, son criminales que van a vivir toda la vida cometiendo crímenes y esos no pueden seguir disfrutando de las ventajas que tiene el sistema penitenciario de visita 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, de tener venusterio y todas esas cosas. Si esos son irrecuperables y le han hecho daño al país, tienen que vivir en otra realidad. Pero no solamente eso. Mire, algo de emergencia, me preguntaba usted. Es decir, que tienen que vivir en otra realidad, entonces, tipo regímenes como Chayapalca. De todas maneras, pero mucho más duros incluso, porque se le puede quitar más derechos que hoy día no existen, aunque le moleste a los organismos de derechos humanos. Pero, por ejemplo, tenemos un penal que está listo hace 7 años. ¿Cuál? El de Ica, para más de 3.000 internos. ¿Y por qué no los entregan? Pero no que le faltaba agua, tenían un montón de... Bueno, que agarren su balde, pues, ¿no? Son 5% de obras complementarias que faltan, pero el problema es de un desacuerdo administrativo que está bajo un arbitraje. Y no se puede tener 7 años abandonando una obra que se va a empezar a malograr porque no se resuelve un arbitraje. Tiene que buscarse un mecanismo. Si el presidente de la República dijo que iba a mandar a construir 2 penales de acá hasta el término de su gestión, este es uno de ellos, que ya está a la mano, que se allana en el Estado peruano a cualquier situación del arbitraje y que simple y llanamente proceda y que se disponga una investigación para establecer las responsabilidades a que hubiere. Por todo eso, y encima, Karina, finalmente yo creo que es importante, el sistema de inteligencia está venido a menos. Un ratito, por favor. Estamos nosotros con el general en retiro, Jorge Cárdenas Sáenz. Él ha sido titular de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y nos habíamos quedado en el sistema de inteligencia. Ya habíamos pasado por que se necesitan más cárceles, que se necesitan laboratorios de criminalística rápidamente, que se necesita también el tema de... el tema, y me estoy olvidando de un tema que usted me dijo, se necesitan más cárceles, el laboratorio de criminalística, y habíamos empezado por un tema de cambio. La posibilidad de cambiar las normas legales para estratificar a los delincuentes como irrecuperables, otros de seguridad mediana y otros que son por hechos simples, no pueden todos tener el mismo tratamiento penitenciario. Muy bien. Y ahora nosotros íbamos a empezar a hablar del sistema de inteligencia, la investigación. ¿Y de qué se trata eso? Karina, el sistema de inteligencia en el Perú en la década de los 90 llegó a tener un nivel elevadísimo, lamentablemente utilizado para la corrupción. En ese tiempo se desactivó prácticamente a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior para empoderar el Servicio de Inteligencia Nacional. Y cuando se descubrieron todos los actos de corrupción, tuvo que desactivarse el Servicio de Inteligencia Nacional y se cayó el Sistema de Inteligencia Nacional en el Perú. El año 2001 fue crítico, el Servicio de Inteligencia Nacional no funcionaba, la Dirección General de Inteligencia empezó a reconstruirse, yo fui parte de ese proceso de reconstrucción,
dejamos a reconstruir la Dirección General de Inteligencia del Ministerio Interior sin utilizar mayores recursos, quitándole los recursos a las organizaciones criminales, las cosas incautadas eran utilizadas para potenciar nuestro trabajo. Pero el problema es que una vez que se ha recuperado este escenario, ahora hemos empezado a una involución, a la inversa. Empezamos ahora a que vienen los recomendados de papá gobierno de alguna otra institución y empiezan a penetrar los órganos de inteligencia. Eso es terrible. Ningún órgano de inteligencia en el mundo permite que los recomendados de los políticos de turno, cualquiera que sea su nivel, ya sea del legislativo, del ejecutivo o de otros niveles, ingresen como Pedro en su casa a manejar la inteligencia. Es lo que está pasando, lo vimos mucho en el gobierno de Castillo, pero ¿se Claro. sigue viendo? El problema es que ha quedado ahí debilitado, hay que corregir eso y hay que limpiar la casa. Ahora, no puedes meter a inteligencia, a hacer trabajo de inteligencia a personas que no están capacitadas para eso. Tiene que ser en el campo del análisis un analista que sepa lo que está analizando. Tiene que ser en el campo de la búsqueda de información un especialista que sepa mimetizarse, que sepa hacer un trabajo de penetración humana, que sepa hacer su trabajo. Y eso no se está dando. Y Pero esto lo que es- depende del brazo político también, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos yo podría decirle, la inteligencia táctica, operacional que se maneja en la DIRINCRI está funcionando, como vemos. El general Flores es un hombre que ha trabajado en el GEIN, ha trabajado conmigo en la DGMI, tiene experiencia y obviamente su sistema de inteligencia para ese nivel táctico operacional es extraordinariamente positivo. Lo mismo pasa en algunas unidades como la DIRANDRO. Pero hay una producción de inteligencia predictiva, estratégica, que no se está dando. ¿Por qué? Porque las decisiones políticas necesitan tener el respaldo de la inteligencia. Cuando usted va a hacer una inversión de un producto determinado, de una industria determinada, necesita ¿qué? Saber cómo está el mercado, cómo están con los competidores, cuáles son los costos del mercado, cuáles son los costos de producción. Ha quedado Eso clarísimo. no está produciéndose Ha ahora. quedado muy claro. Muchísimas gracias. Hemos estado con el general en retiro Jorge Cárdenas Sáenz, que nos ha dado una mirada de todo lo que se debe cambiar y fortalecer. Muchas gracias por estar aquí.